Así es que yo quiero que usted, por favor, vaya conmigo al libro del Evangelio según San Juan. Vamos a hablar de una temática, creo yo, desde mi punto de vista, muy interesante, hermanos. Y esto establece algo, o está confirmando lo que Dios está haciendo acá en Puerto Montt, que una de las características y el énfasis de la iglesia La Viña es el reino de Dios. Y sin duda somos parte de ese glorioso reino. Y quiero hablar con respecto a esta temática que es el lenguaje del reino. El lenguaje del reino. Y yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer del verso 5 en adelante. San Lucas capítulo 1, verso 5 hasta el versículo 13 y luego nos saltamos al versículo 8 hasta el versículo 20. Y de este capítulo 1, luego nos vamos a saltar al versículo 62 hasta el 64. Vamos a leer un poquito hoy día, así es que, ¿están listos? Sí, vamos a leer las Escrituras en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Zacarías. De la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Vamos a irnos al versículo 18 de este mismo capítulo. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo. Diga conmigo, y ahora quedarás mudo. Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Vamos a ir al versículo 62. Entonces preguntaron por señal a su padre, Zacarías, ¿cómo le quería llamar? Recuerde que él estaba mudo. Y pidieron una tablilla y escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. El versículo 64, vamos al versículo 64. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días.
Y tú niño, aquí el papá Zacarías hablándole a Juan su hijo, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y dice el texto, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Bien, vamos a desarrollar este tema, hermanos, que sin duda son temas muy edificantes, temas muy interesantes y de una tremenda enseñanza y de una gran lección que podemos extraer de esta preciosa historia. Una de las cosas que quiero comenzar diciendo que la evangelización, el discipular y el proclamar el evangelio del reino de Dios consolidará la misión de la iglesia para afectar positivamente a un país o a una nación. Voy a repetir eso: evangelizar, discipular y proclamar el evangelio de Dios consolidará la misión de la iglesia para afectar profundamente nuestra nación. Hemos sido llamados como iglesia a ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra, efectos que sin duda son efectos que producen una influencia positiva sobre una nación, especialmente en el tiempo de crisis en que hoy nuestro país está viviendo. Necesitamos que Dios canalice a través de la iglesia ese canal de esperanza, ese canal de fortaleza, ese canal de misericordia, ese canal de paz sobre nuestras ciudades. Todo esto, iglesia, evangelizar, discipular, predicar el evangelio, todo esto nunca podrá realizarse efectivamente sin la persona y la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia que creemos profundamente en los carismas del Espíritu, en las manifestaciones del gran poder de Dios, porque el Espíritu Santo lo que viene a traer sobre las personas es la manifestación plena del reino de Dios. Y nosotros creemos profundamente en esa verdad. Por eso necesitamos, como iglesia de Jesucristo, buscar siempre la llenura, el ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y eso es constante, eso no es una experiencia una vez en la vida, eso es constante, esto es día tras día buscar y llenarnos más de Dios, porque el llenarnos del Espíritu es llenarnos de su reino. Como nos hablaba el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte con respecto a la oración: Señor, venga a tu reino. Venga a tu reino. Una vez leí un pastor que decía: Señor, venga a tu reino y llévate el mío. Es verdad, porque a veces nosotros tenemos nuestras propias aspiraciones, nuestros propios intereses, pero cuando le decimos: Señor, venga a tu reino, es porque el reino de Dios viene y todo lo nuestro, lo egoísta, sale fuera. Señor, diga conmigo: Señor, venga a tu reino y llévate el mío. Amén, que así sea, Señor. Muy bien, el Señor sabía lo vital que era el Espíritu Santo para la iglesia. Por tanto, en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 7, dice el texto, Jesús hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuere, el abogado defensor no vendría. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda
aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. De esta lectura podemos extraer tres verdades maravillosas. Número uno, cuando venga el Espíritu Santo, Él traerá convicción de pecado a las personas. Número dos, Él nos guiará a toda la verdad. Y toda la verdad está en las Escrituras. Y punto número tres, Él te revelará el futuro. Ya no será el ángel que nos hablará del futuro. No sé si dije bien el apellido de esta persona. Ni tampoco ¿cómo se llama las otras brujas que hay en este país? Ya, esa misma, ¿no es cierto? Sino que el Espíritu Santo nos hablará de lo que vendrá. El Espíritu Santo nos aclarará todos los eventos escatológicos que vendrán sobre la tierra. Jesús fue enfático en no hacer nada hasta que el Espíritu Santo fuese enviado. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan al aposento alto, quédense allí hasta que sean llenos, hasta que reciban la investidura del poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 24, verso 49 dice el Señor, ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. En otras palabras, vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo no es vida cristiana. Voy a repetir eso. Vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo no es vida cristiana. La preparación para cumplir algo grande de Dios sobre la tierra a través de la primera venida de Cristo, cuando el Mesías vino, cuando Dios se hizo carne, cuando el Verbo tomó nuestra naturaleza, fue a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Dios comenzó a preparar el camino de la venida de su Hijo a través de una pareja piadosa. Y aquí donde entra la historia de Zacarías y Elizabeth. Dice el versículo 5 y 7, al 7 mejor dicho, cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. O sea, eran personas muy íntegras. No tenían hijos, porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Zacarías y Elizabeth eran personas muy íntegras. Tenían un sólido fundamento matrimonial. Sin embargo, tenían tres problemas este matrimonio. Número uno, no tenían hijos. Número dos, la mujer era estéril. Y ambos eran ya viejos, de edad avanzada. La respuesta de Dios, desde un punto de vista humano, al parecer les llegó tarde. La profecía y la visita del ángel prometiéndole la llegada de un hijo. Porque creo yo que la edad muy, importante, la edad natural para poder tener hijos es cuando uno es joven. Cuando uno puede ver el crecimiento, la formación, la educación de nuestros pequeños, cuando somos jóvenes, cuando ya ellos cuando están un poquito más grandes podemos jugar a la pelota, qué sé yo. Pero al parecer, desde un punto de vista natural, al parecer ellos recibieron esta respuesta de Dios un poquito tarde, o la respuesta llegó fuera de tiempo. Zacarías se acostumbró a servir al Señor sin esperar que nada sucediera. Iglesia, usted y yo no podemos servir a Dios sin esperar que nada suceda.
Cada vez que nos congregamos, cada vez que disfrutamos de estar juntos en nuestra iglesia local, debemos de esperar lo mejor de Dios. Yo vengo con expectativas en esta mañana. Cada vez que cruzo esas puertas, cada vez que mis hermanos me dan la bienvenida, yo vengo con expectativa que algo bueno va a suceder. Vengo con esa expectativa, vengo con esa confianza que si yo vengo a buscar a Dios, lo mejor de Dios, Dios lo derramará sobre nosotros. Amén. No podemos servir a Dios sin esperar que nada suceda. Nos volveríamos gente religiosa, gente simplemente que hacemos todo lo que hacemos por costumbre, porque los años nos han enseñado que es probable que nada pueda suceder. Nosotros tenemos que romper con eso. Hemos venido a esta reunión con expectativa, hemos venido a buscar algo bueno va a suceder. Yo tengo un coro que generalmente, hace mucho tiempo no lo canto, que cuando se lo enseño a los hermanos nuevos, yo les digo, mire, la letra es así, un domingo otra vez alabando al Señor, un domingo otra vez cantando al Señor. La segunda estrofa dice, algo bueno está en camino, algo bueno va a suceder, un domingo otra vez adorando al Señor. Yo creo que le diga al hermano que está al lado, algo bueno va a suceder hoy día. Amén, algo bueno va a ocurrir, hermanos. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Por qué debo de llegar a la reunión con expectativas que algo bueno Dios tiene para mí? Porque escúcheme bien, con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Amén. Con Dios usted nunca va a perder. Con Dios siempre se gana. Aunque pasemos un momento difícil, aunque pasemos experiencias dolorosas en nuestra vida, pero con Dios usted nunca va a perder, con Dios siempre usted ganará. Bendito sea el Señor. George Mueller, predicador y misionero inglés del siglo XIX, tenía siempre esta frase: nunca perdemos por hacer la voluntad de Dios. Nunca perdemos por hacer la voluntad de Dios. Zacarías no estaba preparado para la respuesta divina. El texto dice en el versículo 11 de Lucas 1, dice, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Esto nos indica que Zacarías no estaba preparado para lo que Dios le quería entregar. No estaba en condiciones, por así decirlo. La respuesta angelical fue de una tremenda noticia para Zacarías. El versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. ¿De qué se trataba esta buena noticia? Número 1, le dijo, no tengas temor, no temas. Número 2, tus oraciones han sido oídas. Tu mujer, Zacarías, te dará a luz un hijo y tú le pondrás un nombre. Tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento. El ángel le revela que si la respuesta de Dios llega tarde, es porque ese hijo fue escogido para algo grande en la tierra. El versículo 15 dice, porque él será grande, hablando de Juan el Bautista, a los ojos del Señor. No beberá o no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. El ángel le declara 4 cosas de su hijo. Número 1, será grande delante de Dios. Número 2, será lleno del Espíritu Santo. 3, será un gran instrumento de Dios. Y número 4, será un precursor e inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. Iglesia, aprendemos en esta historia
que cuando la respuesta de Dios se demora, que cuando la respuesta de Dios para ti llega tarde de un punto de vista humano, sobre tu familia, sobre tu hogar, la respuesta de Dios, si se demora, es porque lo que viene será grande. Amén. Es porque lo que viene para tu familia, para tu hogar, para tu trabajo, para tu vida, será grande. Será grande. Y no tengo la menor duda que el futuro de lo que Dios está haciendo acá en Puerto Montt, sin duda se van a ensanchar y van a seguir creciendo, hermanos. Mi pastor acá me ha estado hablando de los grandes proyectos que tienen en el futuro. Glorioso, extraordinario, hermanos. El reino de Dios tiene que seguir creciendo y tiene que seguir avanzando y alcanzando a mucha gente para su reino. Diga conmigo, si la respuesta de Dios llega tarde, es porque lo que viene será grande. Dice amén usted, amén. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor. Amén. Ahora, tenga cuidado con la incredulidad. Ten cuidado con la incredulidad cuando la incredulidad comienza a hablar. El ángel sentenció la voz de la incredulidad diciéndole a Zacarías: pero ahora, como no creíste a lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por señal o por señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Aprendemos con esta experiencia un poco traumática para Zacarías por su incredulidad, que si no vamos a hablar a través del Espíritu Santo y con un lenguaje de fe, es mejor que Dios nos deje mudo, hermanos. Amén. Yo creo que algunos van a salir mudos de aquí. No. Dios le va a soltar la lengua, hermanos. Eso significa que si no vamos a hablar siendo llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, con un lenguaje de reino, es mejor que Dios nos deje mudo. Porque se imagina, hermanos, que Zacarías, un tipo de edad que tuvo esa experiencia angelical, que se turbó, quedó lleno de miedo, lleno de pánico, y más encima comenzó a cuestionar lo que el ángel le decía. Si él llega a su casa hablando, le iba a impartir esa incredulidad a su mujer también. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Por eso, tengamos cuidado con las cosas que hablamos. Tengamos cuidado con las cosas que comunicamos. Lo primero que el Espíritu Santo controló en el día de Pentecostés, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, fue la lengua. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, una de las señales de ser un hombre lleno del Espíritu Santo es tener un lenguaje que edifique, un lenguaje que bendiga, un lenguaje que no hable maldición, sino bendición. Un lenguaje, hermano, que hable la palabra de Dios, que hablemos las Escrituras. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que viene a llenar nuestra vida, hermanos, es lo que Dios nos viene a revelar por medio de su eterna palabra. Por eso, si no vamos a hablar con la inspiración del Espíritu, si no vamos a comunicar algo siendo llenos del Espíritu Santo, es mejor que guardemos silencio. Incluso cuando dice Proverbios también, cuando el necio cuando calla es contado por sabio. Mire qué interesante lo que dice Proverbios. Es bueno de repente guardar silencio, ser prudente, escuchar antes de hablar. A veces hablamos y después nos damos cuenta que la embarramos, lo que hablamos. Tengamos cuidado. Aléjate de gente perversa de labios e incrédula, que siempre cuestiona las promesas de Dios. Dios nos invita a alejarnos. Cuando somos llenos, el libro de Efesios capítulo 5, versículo 17 en adelante, cuando Pablo comienza a dar estas enseñanzas a la iglesia, le dice:
no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino que antes sed llenos del Espíritu Santo. Así como el alcohol viene a controlar las acciones de las personas, así también el Espíritu Santo viene a controlar, a llenar la vida de todos aquellos quienes se entregan a su señorío. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, dice la Escritura, antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. Mire, la llenura está conectada al hablar. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cuando somos llenos, nuestro lenguaje comienza a ser transformado. Hemos venido de una cultura perversa. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz. Dios rompió el reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en este reino de Dios hay un lenguaje nuevo. Hay palabras distintas. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si alguno va a hablar, dice Pedro, hable conforme a la palabra de Dios. Nuestro lenguaje tiene que cambiar cuando somos parte del reino de Dios. Y Zacarías lamentablemente comenzó a cuestionar lo que el ángel le estaba entregando. Existen muchas oraciones no contestadas, sanidades no realizadas por palabras de incredulidad. Marcos capítulo 6, versículo 1 dice, Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo, donde él fue criado. Y el siguiente día de descanso comenzó a enseñar en las sinagogas y muchos de los que lo oían quedaron asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y dice el texto, y se burlaban. Es un simple carpintero, comenzaron a decir, hijo de María y hermano de Santiago, José y Judas y Simón y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, mire la expresión de Jesús, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y en su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaban asombrados, y dice, y estaba asombrado, Jesús estaba asombrado de su incredulidad. La incredulidad es una asesina de los sueños de Dios. La incredulidad viene a abortar los planes de Dios, los milagros de Dios sobre nuestras familias. Miles de hogares hoy han sido destruidos porque los padres tuvieron palabras de incredulidad sobre sus hijos. Con sus palabras mataron la vida espiritual de sus hogares. Muchos padres irresponsables mataron la vida espiritual en sus hogares, en sus familias y en sus futuras generaciones. Hablaron mal de Dios, hablaron mal de su iglesia, mal de sus pastores y mal de sus hermanos allí en la casa, en la familia. Negocios fueron destruidos por palabras violentas de incredulidad. Y si usted lo hizo, tiene que arrepentirse. Si hemos hablado mal, si hemos afectado negativamente a nuestros hijos y a nuestras generaciones, porque se supone que si somos una familia cristiana, nuestros hijos también tienen que servir a Dios. Pero lamentablemente existen muchos hijos lejos de los caminos de Dios, existen muchos hijos cuestionando las cosas que son de Dios, porque no fuimos sabios en nuestro propio hogar los padres. Y comenzamos a hablar palabras de incredulidad. Matrimonios que quedaron estériles por la voz de la incredulidad. El ángel dejó mudo a Zacarías. En el verso 20 dice, pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Y te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. El ángel lo dejó mudo porque hubiese matado a su mujer con sus propias palabras
incrédulas. Hubiese matado el ministerio de Juan el Bautista, el precursor de la primera venida del Mesías. No te apresures a hablar o a usar tu boca con un lenguaje de incredulidad. Hemos aprendido que Proverbios capítulo 18, en la Escritura nos dicen que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que comunicamos, lo que hablamos, lo que transmitimos influenciará para bien o para mal a nuestras generaciones. Eso es muy importante. Es tan importante que Cristo en el Sermón del Monte también habló algo importante de nuestras palabras. Dijo, porque por nuestras palabras un día seremos justificados y por nuestras palabras un día seremos condenados. Hay un capítulo entero de la lengua en Santiago capítulo 3. Un capítulo entero que habla con respecto a la lengua, que es un pequeño miembro en nuestro cuerpo, pero puede infectar, es infectado por el infierno. Las llamas pueden encender un gran bosque. Eso es lo que puede suceder con un chisme, con un cuento, con una mala palabra, con una palabra corrupta, una palabra corrompida, una palabra que refleja lamentablemente el estado de nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tengamos cuidado. No cometamos el error de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Es tiempo de hablar sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, palabras de bien a través del Espíritu Santo. Mire lo que le sucedió a Zacarías cuando abrió la boca. Verso 64. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. ¿Aprendió la lección Zacarías? Por supuesto que sí. Claro que sí. Aprendió la lección Zacarías. Cuando él se dio cuenta que sí podía hablar, lo primero que hizo, alabó a Dios. Ya no tenía un lenguaje de incredulidad. Todo el vecindario, dice, se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Lo que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a hacer este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. ¿Qué podemos extraer de esto? Debemos de examinar constantemente nuestro corazón, chequear nuestras palabras. Lo que voy a decir, lo que voy a comunicar, lo que voy a hablar, ¿edificará? ¿Bendecirá? ¿Traerá paz? Necesitamos hombres como Bernabé. Usted conoce Bernabé, ¿no es cierto? En la historia del libro de los Hechos, hijo de consolación, dice que es el significado del nombre Bernabé. Era el hombre que Dios lo usaba para poner paños fríos en situaciones donde habían peleas. ¿Se acuerda que los apóstoles y los líderes de Jerusalén comenzaron a mirar con otros ojos a Pablo como que no decían, capaz que no sé, nos quiera matar, porque sabían la historia y el currículum que tenía el apóstol Pablo cuando era Saulo. Era un hombre que perseguía a la iglesia, que llevaba a la cárcel a todos los cristianos y los perseguía hasta matarlos, dice el texto. Entonces dice que los de Jerusalén comenzaron a mirar un poco con temor a Pablo cuando Bernabé lo presentó. Pero Bernabé fue el hombre que esperó a Pablo, que lo instruyó, que lo guió. Fue el hombre que tenía un corazón muy dócil, muy tierno, muy amoroso, un corazón muy paternal. Así como mi pastor, yo lo considero que tiene un corazón muy paternal. Increíble. Un Bernabé, ese ministerio lo necesitamos hoy en nuestra vida. No gente que encienda o que quiera apagar la llama con benzina, sino que necesitamos, o como dicen por ahí, mecha corta. No, necesitamos hombres y mujeres con ese ministerio que venga a poner paño frío, venga a traer equilibrio, venga a establecer un ambiente de paz en un ambiente donde no lo hay. Recuerde que donde nosotros llegamos
o nos establecemos también, ese reino llega con nosotros también. Porque nosotros también somos miembros de ese reino glorioso. Nosotros manifestamos el reino de Dios. Nuestros hogares tienen que manifestar un pedazo de reino de Dios. No es solamente aquí cuando nos congregamos en nuestra iglesia local, sino que en el lugar donde trabajamos, el reino de Dios también tiene que manifestarse. Bendito sea el Señor. Llénate del Espíritu Santo para que comiences a profetizar sobre tu casa y sobre tu linaje. Zacarías, cuando se dio cuenta que sí podía hablar y comunicarse, comenzó a alabar a Dios y comenzó a profetizar. El Espíritu Santo nos hará hablar lo correcto en estos días. El Espíritu Santo nos enseñará a hablar lo correcto en estos días. El versículo 68, yo quiero saber qué es lo que profetizó Zacarías. Dice, versículo 68 de Lucas 1, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, el papá profetizando sobre su hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, y con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Wow. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, comenzó a profetizar y a recordar los pactos y las promesas de Dios sobre su pueblo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Nos hará memoria de las promesas de Dios. Y vamos a decir, no, Dios ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Él ha prometido que su presencia estará con nosotros. Zacarías recuerda que no estamos solos. Zacarías profetiza, somos libres de toda acechanza del enemigo. Zacarías también recuerda que tenemos un pacto eterno a nuestro favor. Hoy vamos a levantarnos como una generación llena del Espíritu Santo y vamos a comenzar a hablar lo correcto sobre nuestra descendencia, sobre nuestra casa, sobre nuestro trabajo, sobre nuestros negocios, sobre nuestra iglesia. Vamos a profetizar lo correcto. Este es el tiempo para levantarnos. Háblale a tu hijo, a tu linaje y profetiza sobre ellos. Miren lo que le dijo el profeta Zacarías a su hijo. Nuestras descendencias caminarán siempre delante de Dios. A mis hijos no se los llevará la droga, a mis hijos no se los llevará la delincuencia. Mis hijos estarán siempre delante de Dios. Mis nietos estarán siempre delante de Él. Aunque hoy estén alejados, aunque hoy estén haciendo otras cosas, pero llegará el momento, llegará el tiempo en que Dios los recogerá y Dios los llamará a su reino. Por eso necesitamos profetizar sobre nuestras generaciones, aunque no estén con nosotros, pero orar siempre por ellos. Señor, un día tú lo traerás, un día llegarán, un día los veré entrar por aquella puerta, transformados, cambiados, arrepentidos y con deseo de amar a Dios apasionadamente. Zacarías habló de Juan el Bautista diciendo, será poderoso evangelista. Ellos serán guías de los que están en tinieblas. El texto nos dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Aleluya. Todo lo hablado por Dios
está creciendo en el plan de nuestros hijos. Todo lo hablado por Dios está creciendo en el futuro de nuestros hijos. Y dice el texto, para esto necesitamos, iglesia, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo.